Flippityflop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches, Juan Carlos Osorio. Bueno, mira, me acaban de salir unos avisos, antes de nada. Al entrar me han salido unos avisos de StreamYard, el programa desde el que transmitimos, diciendo que hay un problema y que no se puede transmitir por YouTube, con lo cual estamos solamente en Twitch. Entonces, no sé si aplazar este directo, Juan Carlos, no sé qué opinas si seguimos y bueno, cuando se solucione. Tengo aquí los 3 canales de YouTube. Pensaba que era algo transitorio y mira, estoy dando a transmitir en vivo y no, hay un problema y los de StreamYard dicen que esperan que se solucione pronto, pero no sé cuándo. Así que estamos solamente en Twitch, tenemos algún espectador, pero los de YouTube se han quedado esperando, porque además si entras en YouTube, qué faena, ¿no? ¿Esto qué ha sido? Bueno. ¿Esto es Mercurio o el eclipse o qué? ¿A qué le echamos? ¿Qué crees? A ver, o seguimos y ya está. Hola, buenas noches, saludos. Sí, mira, aquí hay los de Twitch. Seguimos y luego lo colgamos en YouTube cuando se solucione. Se me ocurre. Vamos a tirar para adelante. Estos días te están pasando cosas raras. Bueno, somos 13, pone aquí. Bueno, pues nada, seremos más y luego esto irá llegando a quien tenga que llegar, como siempre. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Si te parece. Por supuesto. Bueno, siento este inconveniente y no voy a decir que dejamos de emitir en ningún canal porque solo faltaba. Bueno, pues nada, tampoco tengo forma de avisar. Perdona un momento, voy a ver si hay manera de avisar en los canales de YouTube, ¿vale? Porque esto sí que estaría bien poder avisar. Claro, quizás por el chat de YouTube, claro, el canal de YouTube. Lo que pasa dejar el que enlace. para entrar en el chat no sé cómo. Claro, fíjate. Novedad, chats fijados, encendidos. Ah, mira, sí. Estamos en Twitch porque, mira, lo voy a poner en los 3 canales porque no se puede, porque hay un error, hay un problema. A ver, hay un problema con YouTube y no sé. Madre mía, esto en directo. Aquí como de andar por casa. No se puede emitir. Pero genial, ¿no? La situación tal cual es. Sí, sin ediciones, sin... Y nada, así a lo loco. Venga, os esperamos en Twitch y unas admiraciones. Y voy a poner una sonrisita también. Venga, ¿qué te parece? Voy a poner una sonrisita. Venga, y entonces ahora lo copio. Ya está en uno de los canales. Vale, voy al otro canal. Cambiar de cuenta. Hay 3 cuentas. Para complicarlo más, ¿vale? Por si te parecía que esto era poco engorroso, pues puede ser todavía más engorroso. Tenemos 3 cuentas. Aquí va en la segunda. Canal nuevo. Y ahora vamos a la tercera cuenta, que es el canal principal. Cambiar. Por lo menos para que no piensen que no hemos venido a nuestra cita, que me da mucha rabia eso. A ver. Vale.
Pues nada, ya estamos. Listo. Excelente. Empezamos como si nada. Ah, mira, y ahora está saliendo. Claro, nos ha salido también lo que he puesto aquí 3 veces. Bueno, ahora ya somos más, somos 33. Bueno, a lo loco, a lo loco. Bueno, Juan Carlos, bienvenido Gracias, de gracias. nuevo. Juan Carlos, a Juan Carlos le conocí en persona, pero casi no he hablado con él. Le conocí hace poco en el foro ACE, me vino a comentar que había escrito un libro que me pareció muy interesante, que luego me mandó, que tengo aquí, hablando de la unión de la ciencia y la espiritualidad. Y leyendo tu libro, Juan Carlos, y tu biografía, que ya me habías contado un poquitín, pues tal cual, ¿no? Porque tú eres ingeniero, además eres doctor en energías renovables, cum laude, o sea, con honores, que hay que destacarlo. Trabajas en esto, que luego nos contarás porque es bastante interesante lo que haces. Y luego, pues por cosas de la vida, te fuiste, a pesar de ser de ciencias, fuiste como diciendo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿No? Esto no lo entiendo, esto lo sumo y no me dan las cuentas. Y entonces te fuiste metiendo por el otro lado y entonces combinas los dos lados y has dicho, pero bueno, pero si esto antes estaba unido y ahora está separado, vamos a unirlo otra vez, ¿no? Y de eso va este libro que tenemos aquí. Bueno, Juan Carlos nació en la Patagonia chilena. ¿Cómo se llama la ciudad? Puerto Aysén, es un pueblo todavía. Ah, Le falta. todavía pueblo, todavía, bueno, quién sabe, ¿no? Las cosas cambian a veces, luego los focos de los sitios. Y nada, vive aquí en Andalucía, me estaba contando, ha trabajado en la Universidad de Jaén, está por Granada, investiga sobre tecnologías. Y me gustaría que nos contaras un poquito. A ver, el tema es, yo le he puesto un título muy ambicioso, ¿no? La ciencia del todo. Es así como, wow. En realidad, en todo, el otro día hablábamos, antes de ayer, en un programa con David Barea y con Irlanducci, de todo esto de cómo las formas se repiten, ¿no? Cómo todos son fractales de lo mismo, cómo ves a la orilla del mar a veces la misma estructura que en los pulmones o que en una montaña vista desde el cielo. Yo eso lo he observado desde pequeños. Es una cosa como que hay patrones que se repiten, hay constantes universales que se repiten. ¿Por qué? ¿No? Entonces, parece como que la ciencia está en todo, el universo tiene cosas como esto de la proporción áurea y todo esto que parecen inexplicables, pero sí parece que hay una ciencia detrás de todo, ¿no? ¿Tú qué crees? Para empezar. Totalmente. Primero, gracias y saludos a todas y todos que están aquí acompañándonos. Y sin duda, por ahí hay quienes en su momento dijeron, el universo no solo es más raro de lo que pensamos, sino que puede ser mucho más raro de lo que imaginamos. Y, ¿sí? Y estoy parafraseando, porque no recuerdo ¿Sí? quién lo dijo. Entonces Da igual. parafraseo. y, y bueno, y algo muy bonito que de hecho ya sorprendió a las civilizaciones que vivieron antes que la nuestra y Uh-huh. la sabiduría antigua, sorprendió ese hecho, ¿no? Y de cómo adentrarse en el misterio te podía revelar cosas preciosas y patrones y cosas por el estilo. Entonces, claro, sin duda, eso está ahí y eso desde una postura y un punto de vista genuino apasiona. Y una persona que se dedica de manera auténtica en estos tiempos a la ciencia se maravilla con eso que se va descubriendo cuando se va escarbando en el misterio. Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de la ciencia? O sea, tú ¿tenías de lado totalmente este tema cuando te fuiste por el lado de la ciencia? Cuéntanos, porque en el libro cuentas algo, ¿no? Y luego cómo descubriste que la vida no era todo sumas y restas, aunque igual sí, ¿eh? Como hemos dicho. Claro. Mira, lo resumo. Llegué, mira, primero, de pequeño me encantaban las ceremonias, la solemnidad, de hecho, fui monaguillo. Ah, Incluso se me pasó por la cabeza ser sacerdote, sí. pero a los 14 años ya se me fue el mundo religioso al carajo y me Sí, volví ateo directamente, al otro lado. sin ningún término medio. Y así estuve y por eso en el fondo terminé desencadenando mis primeros años en la ciencia, ¿no? Buscando Uh-huh. respuestas tangibles. ¿Sí? Sí.
Y claro, pasé así varios años hasta que me comenzaron a pasar cosas, experiencias directas que sacudieron totalmente mi forma materialista de ver el mundo. Ajá, Entonces, y eso fue cuando todavía no terminaba de estudiar ingeniería electrónica. Y como ocurrieron esas cosas que cuando te pasan, es que si lo vives tú, no hay duda en que hay algo más o que algo que no se puede explicar con lo que se entiende en un momento específico. Y claro, también uno en estos tiempos está muy influenciado por el sistema educativo que está muy encuadrado para, como decía, me acuerdo en la conferencia de Foro Axe, Enrique de Vicente, para educastrarnos. Sí. Claro, uno cree lo que le cuentan quienes repiten contenidos en el sistema educativo. Entonces, cuando te ocurren cosas, uno se da cuenta que en realidad, oye, aquí hay algo más, cuando las vivencia. Y luego empezó a aparecer gente en el camino que me alivió, lo voy a decir así, me alivió el camino porque me hizo darme cuenta que no estaba loco, que no había experimentado cosas. Lo que tuve fueron varios estados que le llaman alterados, a mí me gusta llamarlos expandidos de conciencia, que no se pueden explicar con la física mecánica, con la perspectiva newtoniana y con todos esos constructos, ¿no? Entonces, claro, vengo de un mundo que me crié en una familia y un pueblo católico, apostólico, romano y todo lo que le quieras llamar, que pasé de todo eso en su momento, de muy joven, me sumergí en la ciencia y llegó un momento en que mandé al carajo a la ciencia. Y, y me fui en un viaje a buscar respuestas con chamanes, videntes, hombres, mujeres, medicina, y la vida me devolvió a la ciencia. Entonces dije, bueno, de aquí en adelante no puedo ir separado. Sí, transité y hasta cierto modo hasta hoy muy cautelosamente ese camino como de la conciencia, de la exploración de la conciencia, exploración espiritual, porque lamentablemente en el mundo de la ciencia está muy masificada la perspectiva materialista, la perspectiva que todo es un epifenómeno de la materia, aunque si se indaga seriamente, eh, esa forma de ver el mundo es una creencia. Son claro. supuestos. Eso es muy interesante porque también lo hablamos el otro día. La ciencia, a veces hay cosas que están enmarcadas dentro de la ciencia y que son creencias. Y en tema, o sea, en cambio, perdón, hay algunas que al contrario están enmarcadas dentro de supersticiones o algo y se han podido comprobar, con lo cual podrían enmarcarse dentro de la ciencia. ¿No crees que habría que redefinir los términos? ¿Qué es ciencia? ¿Y Por qué es? supuesto. Sí, Perdona, sí. Sí, y luego, no, te iba a dejar, pero bueno, ya que eso, sigo lo que te iba a comentar antes, que uno busca la seguridad a veces, ¿no? Como lo que estabas contando, en una religión que esté ya formada, en el dogma de la religión, o busca la seguridad en la ciencia, pensando que ahí va a encontrar las respuestas. ¿Y qué pasa cuando no las encuentra y las encuentra en algo raro que le pasa? ¿No? Eso, como, ¿cuál fue el punto de inflexión y que dijiste? Porque claro, estás buscando respuestas y te viene por un sitio raro y al principio se te produce ahí como una disonancia, ¿cómo manejaste ese tema y cuál fue el punto de inflexión? Uf, no fue fácil. No, no es fácil, cuando De buscas hecho, respuestas en un sitio así y las encuentras en una locura, ¿no? Supuestamente. estuve a punto de ir a un psiquiatra. Sí, Sí. directamente, sin pasar por el psicólogo, ¿no? Claro, Sí, claro, porque bueno, la verdad que después comprendí que fue una bendición lo que me ocurrió, ¿no? Que fueron una serie de eventos en la montaña, en montañas de la Patagonia, sí, donde pues sí, sí, y pues que en el fondo se me vino abajo todo lo que tenía presente. Entonces, claro, fue difícil porque no sabía con quién hablarlo, no sabía si lo que había ocurrido era, tenía sustento o era una alucinación, pero claro. lo loco era que estaba totalmente lúcido.
Y la experiencia más potente fue 6 días, en una expedición que ya llevábamos 6 días en la montaña, o sea, no, lejos de toda y sin consumir ninguna sustancia, sí, totalmente lúcido. Entonces, claro, fue chocante Ujú. y ese fue el punto de inflexión. Tuve algunas otras que tienen nombre, que de hecho algunas se asemejan a una primera parte de lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte. Ajá. Eh, sí que se llama, o sea, su abreviación es EMM, experiencia de miedo a la muerte. Ah, ¿Sí? qué bueno. En Sí. lugar de ECM, EMM. Que de hecho la EMM es, es característica en una ECM, en una... Previa. O sea, Sí, primero tienes la EMM y luego ya vas a por la ECM. no, que Seguido. la EMM puede ser parte de la SM, o sea, como Ajá. uno de los procesos. Es Ah, interesante, ahí nos podemos meter en otro. sí, sí, sí. Sí, ¿Y pero bueno, llegaste a tener una ECM, una experiencia cercana a la muerte o te quedaste ahí, en esa experiencia? yo no, una FM no tuve una EMM, que en la práctica fue un momento en que estaba en la montaña colgando de una mano y un brazo, y donde ponía la mano y el otro brazo se caían las rocas. Mis amigos que estaban en otros lugares también estaban en una ladera de 200 metros, se caían las piedras, caían por todos lados, entramos en pánico colectivo. Bueno, pero salimos vivos, ¿sí? Y Sí, fue un momento en que esto es lo que ocurre, esto es lo característico de la EMM, que también es parte de una ECM, que se sí. te pasa las imágenes de la vida así, pero en una fracción de segundos, ¿sí? O sea, es como también le llaman una revisión de vida, ¿sí? Ajá. Y a mí particularmente se me acentuó, perdona cómo lo voy a decir, pero se me acentuó en todos los cagazos, en todas las cagadas, en todas las ¿Qué habías cosas hecho? feas que había Ah, hecho, hasta ese momento que eran 22 años que tenía, ¿sí? En ese momento, ¿sí? o sea, fue una factura, ¿no? Te pasó por delante de ti una factura pendiente de todo lo que habías hecho mal ahí. Sí, Ya. así pidiéndole perdón a todo, ¿no? Y Sí. tiritando ahí a punto de caer a un barranco de 200 metros, ¿sí? Sí. ¿Y qué hiciste Entonces, ahí? claro, en un momento que ya pedí perdón y todo así como, ¡guau! Ujú. Lo que logré respirar, centrarme y dejar caer, y fue muy simbólico, dejar caer la mochila que llevábamos 3 días en la montaña, Ujú. dejarla caer y que se vaya, ¿sí? Es un alivio y de ahí pude moverme y salir de ahí. Y ayudar a otros amigos que estábamos ayudando porque íbamos 6 y nos metimos en ese lugar y bueno, y salimos. Entonces, claro, eso no lo comenté porque me daba mucha vergüenza contar la factura que se me había pasado, todas las imágenes que se me revelaron, ¿no? Ajá. Eh, y ahí comencé a cuestionar, ok, ¿qué está pasando aquí? Luego se me empezaron a amplificar los sueños muy lúcidos, y luego ya en otra parte, en otra montaña, ya fue como potentísimo, así una experiencia que le suelen llamar místicas, de conexión, que es muy difícil de explicar, eh, pero básicamente el cómo la suelen describir es que se diluye ese concepto de ego y ya uno percibe que es como parte de todo. ¿Sí? Ujú. Muy resumido, tiene muchos más matices, se siente una paz increíble. Eso de que comentan de que la experiencia mística se siente una felicidad, esa no es mi experiencia, al contrario, es una paz que lo trasciende todo. Ajá. Y sí, bueno, y entonces eso, y luego también en el mismo momento la gente que iba más adelante, ver el campo energético de sus cuerpos, de, de los árboles, de las plantas, y todo eso, y cómo esos como especie de colores que se ven alrededor
se entrelazan con todo. Wow. Se te abrió de repente, ¿no? Se te abrió la visión Sí, pero y fue así miraste todo, ¿no? Claro. unos momentos mientras caminaba y, y claro, entonces mi forma de ver el mundo, porque aparte cuando ocurre eso, es como que uno tiene un momento de ajá, pero gigantesco, ¿sí? Como que en ese momento te cuadra todo. Luego, cuando vuelve el ego a tomar el protagonismo de la situación, comienzan los miedos, los cuestionamientos. Sí. Claro. Cuando vuelves en ti, ¿no? Otra vez. Y a partir de ahí, claro, supongo que eso, cuando uno tiene una experiencia así, quiere que se repita, ¿no? Es al final como la droga, como algo bueno, generas unas endorfinas, quiero más de eso, ¿no? Y entonces supongo que tu búsqueda iría por ahí a partir de eso, ¿no? Quiero más, quiero repetir, quiero ver cómo se hace. Le has descubierto, como científico, quiero ver la fórmula de esto, ¿la has encontrado? Mira, de hecho, es curioso y gracias también por preguntar eso, porque esto tiene dos matices. El primero es que no es una sensación de que como uno se va a enganchar, ¿sí? Ajá, No, 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 es de otra naturaleza, ¿sí? Es de ajá, esto que te digo que muchas veces se comenta esto de tener una experiencia de éxtasis, pero, pero es un éxtasis que no es así como se siente normalmente un momento de euforia. La forma más que he encontrado para describirlo como más gráfica, por decirlo de alguna manera, es una paz que lo trasciende todo, que desde ahí surge una tranquilidad que supera cualquier estado de felicidad, ¿sí? Bueno, eso primero ese matiz. armonía, ¿no? Sí, sí, una paz inmensa. Y ese momento así como de entendimiento, ¿sí? Sí, sí, Que sí. algunos lo llamaron conciencia, lo llaman conciencia cósmica, conciencia universal, ¿sí? Bueno, y eso por una parte. Pero claro, desde mi formación en esa época todavía era estudiante, todavía no terminaba no me titulaba de ingeniero electrónico, Sí. ¿sí? Bueno, lo primero que hice fue mandar al carajo todos los libros. De hecho, regalé mis libros de física, de ingeniería, de todos los doné a donde se estudiaba. No quería saber nada más, ¿sí? Y claro, lo que hice fue, en cierto modo, tratar de buscar o tratar de repetir la experiencia. Y por Claro. eso, como tú decías, ¿no? fui, fui en busca de eso para ver si se podía repetir. Y claro, después de experimentar distintas ceremonias con chamanes, con hombres medicina, mujeres medicina de distintas partes de Latinoamérica, por más ritualístico o la sustancia sagrada y rituales que son muy bonitos y te entregan también mucho aprendizaje, nunca llegué a sentir algo tan potente como lo que sentí totalmente lúcido caminando en un bosque que probablemente no había pasado gente en miles de años, ¿sí? Porque de hecho, fue en un momento que tuvimos que desviarnos de la ruta en un parque Ajá. eh, porque había un rodado, ¿no? Y no se podía pasar. Seguíamos huellas de huemul, que son un ciervo endémico de allá, y no Ah, podíamos pasar por ahí porque teníamos permiso para pasar por ese parque, pero sin dejar rastro. Y tuvimos que hacer como una vuelta, rodear. Y nos metimos en un bosque que fue así, bueno, eso, que fue una bendición para. Entonces, claro, luego de mandar al carajo la ciencia, el conocimiento y la mente y todo, al sumergirme en un viaje profundo de exploración de estado de conciencia y exploración espiritual, pues me di cuenta que, bueno, corroboré muchas cosas, ¿no? Hablando con gente, con sabios de culturas milenarias, eh, corroboré muchas cosas, pero nunca logré volver a experimentar eso que así como sensación, que es que tampoco es una sensación. ujú. Que,
¿sí? ese estado. Pero, ¿y nunca lo has logrado hasta ahora, hasta el día de hoy? No, Wow. no, solo sí se puede evocar a momentos cuando logro así después de un rato de relajación, de meditación, y recuerdo porque es una experiencia de que uno vive, que queda así como dentro de la memoria interna, ¿no? Que uno puede revivir, evocar y se llega a erizar todo, pero hay que para que la pueda evocar tengo que estar en un estado de mucha tranquilidad. Pero claro, no llega al punto de cómo fue la primera vez, ¿sí? Claro, la Pero sorpresa también, ¿no? El impacto que tiene esa primera vez, cuando no te lo claro, esperas, no es igual. pero permíteme terminar con esto, Sí, sí, pero sí. lo que regala, y es el gran regalo de este tipo de experiencias místicas, espontáneas, involuntarias, es que te da la certeza, porque lo has vivido, ¿no? La certeza de al menos dos cosas. La primera, la interconexión profunda que hay con toda la existencia, ¿sí? Y con todos los seres vivos que están a nuestro alrededor y esa como interconexión con todo, eso que las culturas, la sabiduría perenne dice de que todos somos uno, ¿sí? Es algo, un factor común Sí, entre todas las culturas. Y lo segundo es que la realidad espacio-temporal o la materia o lo que se supone que es materia, eh, es una realidad secundaria o superficial. No es la estructura fundamental de la realidad, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. sí, 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 sí. Te explicas ¿Sí? muy bien. Mira, me parece muy interesante lo que dices, porque a veces también buscamos algo que no sabemos que estamos buscando. Creemos que estamos buscando una cosa y estamos buscando otra. Y la encontramos en sitios precisamente donde no buscamos. Ahora mismo te iba a preguntar, que has estado con hombres medicina, chamanes, todas estas historias. Supongo que habrás encontrado auténticos y habrás encontrado también personajes del mercadillo espiritual que hay, ¿no? Y todo el negocio que hay, todas las vacaciones, gente que se va a un retiro para ligar, porque es como un, no sé, es como... al final, todo esto es un poco así, ¿no? Y las experiencias místicas te pueden venir a lo mejor un día lavando los platos en tu casa, quiero decir, ¿no? No hace falta irse al super viaje, ¿no? Entonces, quizás también nos pasa cuando no lo buscamos, ¿no? ¿No crees? Yo creo que esa es la clave. ¿Sí? O sea, está bien, es propio de la curiosidad y de la naturaleza humana, ¿no? Buscar o experimentar. Mm, Que es es un camino mucho más, desde mi punto de vista, mucho más valorable que creer a ciegas algo, ¿no? Experimentar, ¿sí? Más que creer. Pero claro, cuando es involuntario, cuando yo en esa época todavía era ateo, ¿sí? sí, Y no es que sea ateísta ahora, pero como para graficar un poco los extremos, ¿no? Que, sí, hoy en día me considero una persona profundamente espiritual, pero entendiendo la espiritualidad desde una perspectiva mucho más amplia a lo que es una religión, que es otra cosa, ¿sí? Y claro, eh, claro, por eso digo que es una bendición el que de pronto de un momento que tú menos esperas, te venga una situación así, ¿no? Eh, por ejemplo, ocurre que, claro, tú como con una práctica espiritual, que hay varias, puedes conseguir estados expandidos de conciencia. Y hay personas que en la antigüedad describen situaciones similares a través de la meditación, de la privación de los sentidos, ¿sí? Estabas muteada, por si... Em, y también con algunas sustancias, ¿no? Que, por ejemplo, un chamán en el Amazonas trabajando con ayahuasca es como el puente entre el mundo físico y el universo espiritual.
y se mueve ahí, ¿no? A esa realidad que ellos saben desde hace miles de años de que es la realidad más verdadera o más fundamental, que el mundo físico es como una manifestación de una realidad más profunda, pero que es muy tentadora, ¿no? Los sentidos, la materia, es muy, muy tentador y muy estimulante que nos mantiene como en ese sueño de que es la realidad material desde donde surge todo. Pero claro, estás con el micrófono. Estoy con esto apagado, sí. Vale, el caso es poder compaginar todo, ¿no? Que es de lo que se trata, poder combinar lo material y lo no material. O sea, se nos ha intentado fragmentar, y eso también lo hablas en tu libro, aparte del conocimiento, a nosotros se nos ha fragmentado. Los de letras, los de ciencias, los espirituales, los materialistas, los diestros y los zurdos. Es todo así, ¿no? Y sabemos que hasta que no unamos todo, no vamos a ser completos. Tu ambición es esa, ¿no? Juntar, tú hablas de la sabiduría perenne, juntar la sabiduría perenne y la ciencia. ¿Qué es la sabiduría perenne? Cuéntanos. Vale, mira, no sé si será una ambición, ¿eh? Primero. Hay que ambicionar cosas, hay que ser ambicioso. Eso no es malo, ni el ego ni la ambición son malas. No, porque te lo digo porque para mí es una certeza. ¿Sí? Claro. Por las experiencias que he vivido, ¿no? Luego de vivir lo que te comenté, que es una de las cosas más potentes, pero también otras más, claro, me di cuenta de que hay un factor común que tiene que ver con la sabiduría perenne. La sabiduría perenne se puede describir a través de dos características. Uh-huh. La primera es de que sus ideas, tiene el factor común de ideas fundamentales que surgieron en distintas partes del mundo de pueblos nativos originarios que aparentemente no tenían ninguna vinculación, ¿sí? Conexión, ajá. ¿Sí? O sea que en distintas partes del planeta Sí. se llegaron o se manejaban las mismas ideas fundamentales, ¿sí? Eso es lo primero. Sí. ¿Sí? Y lo segundo es que, la segunda característica es que es sin edad, que por eso es perenne, ¿no? Porque va a perdurar en el tiempo. Ajá. Hasta hace 4 siglos atrás, la ciencia nunca fue vista como algo diferente a la espiritualidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ha sido en estos últimos 3 siglos y medio o por ahí en que se ha visto desvinculada. Y hoy en día, la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que lo que ya se sabía hace 5.000 años atrás. Por eso la sabiduría perenne son básicamente esas ideas fundamentales, esa forma de ver el mundo que tiene al menos tres ideas fundamentales que son común de todas las culturas Uh-huh. y que en el fondo hoy en día la ciencia pues se está dando cuenta, mira, esto que Claro. decían. Sí, ¿y cuáles serían esas ideas? ¿Qué crees que es lo fundamental? Las ideas fundamentales que son comunes a todas estas culturas, que bueno, hay muchos que dicen que provienen de una cultura anterior, ¿no? Una cultura Claro, común. claro. Por eso digo que aparentemente no había, ¿sí? Pero Sí, bueno, es sabiduría perenne y quizás que trasciende más de lo que imaginamos como seres humanos, ¿no? Eh, la primera es algo que ya te había comentado, ¿no? Que como ser humano se puede experimentar, que es la interconexión, esa comprensión de que somos parte de un todo, sí. que está interconectado, que en la ciencia, ¿cómo se ha descubierto? Particularmente en la física cuántica, que cuando se analiza a nivel subatómico, lo que ocurre es que le llaman un campo de energía unificado.
por darle un nombre técnico, ¿no? Pero Sí, que en la práctica es lo mismo. Es un lugar profundo donde lo que ocurre, la interacción que hay, es como si estuviera todo conectado en todo momento, ¿sí? O sea sí, que la unicidad, la unicidad de todo en términos fundamentales, en términos profundos, es la primera idea, ¿no? ajá, Una, una forma de que la he escuchado que la ejemplifican es para verlo así como, para vernos como humanos dentro de esa explicación. Es como la relación que hay entre una ola y el océano, ¿sí? ujú, Hay muchas olas, ¿sí? Imaginemos la analogía de que una ola es una persona que ujú, momentáneamente como que se va a una superficie y está tan como, eh, está tan como, ¿cómo decirlo? Atrapado o impresionado por lo que hay en la superficie ajá, mientras está haciendo ola, que se sí, olvida de que de que forma profundamente, de un océano. Eso también es un poco que también es, me recuerda a lo de los fractales, que se habla mucho también en esto, somos un fractal divino, somos un trocito de la fuente, ¿no? O una gota del mar contiene todo el mar, pero en una gota somos un trocito del universo, contiene en sí mismo todo, ¿no? Lo micro y lo macro, es un poco esa idea también, ¿no? sí, esa idea que también la describían basada del budismo, basada en los Vedas, lo de la red de joyas de Indra, ¿sí? Que también Ah, es una analogía con el principio holográfico ujú, que desarrolló David Bohm, que tiene esa connotación, ¿no? De que cada parte, el principio holográfico se explica así simplemente, cada parte que es parte del todo, tiene la información del todo, eso ¿sí? es, Sí, eso es es. el principio holográfico. Bueno, pero eso se da porque todo está interconectado. Entonces, esa es la primera idea fundamental. Todos Sí, somos uno, en resumen, ¿sí? ajá, Somos parte de un flujo de energía interactuando en términos profundos. Solamente que la sí. ilusión de la mente nos hace Mm, sentirnos separados y, de hecho, David Bohm planteaba que ese era uno de los problemas fundamentales de todas las crisis que tenemos hoy en día. ¿verdad? Sí. Y, bueno, la segunda es esto que surge, o sea, la segunda es esa realidad, que existe una realidad más profunda que el espacio temporal, que la Ah, material, ¿sí? sí, Que en muchas culturas se resume como la ilusión de la materia o de la vida o del mundo físico, ¿sí? Es una ilusión porque en realidad es energía vibrando, no hay nada sólido, por una parte, y por otra es porque es superficial, no es fundamental. Eh, vale. ¿Sí? Y la forma de comprobarlo hoy en día de que es superficial, también la ha revelado la física cuántica hace casi 100 años, ¿no? Y que ya le han dado hasta un premio Nobel el 2022 a gente que logró comprobar experimentalmente algo que prueba eso, que me refiero al entrelazamiento cuántico, el Ujú. hecho de que dos partículas entrelazadas pueden comunicarse instantáneamente, eso rompe la barrera de la velocidad de la luz, que es una barrera material. Bueno, hay más cosas entre medio, pero en resumen el, esa idea fundamental es de que existe una realidad más profunda que que la del mundo físico, Mm, ¿sí? Pues en la cual surgen cosas y desde la cual se pueden terminar explicando muchos, muchas situaciones y en el fondo capacidades que le llaman paranormales, que antiguamente ya las sabían y las usaban. O sea, los claro, chamanes saben sanar a distancia, saben sacarle la energía del cuerpo a alguien y hacer cosas que desde la perspectiva newtoniana no tienen sentido. sí, Pero siempre sale el ejemplo de Pachita, ¿no? Es como, claro,
Claro, claro, el Lo más es- conocido de... Un compatriota tuyo lo hizo muy famoso, ¿no? Jodorowsky hizo muy famoso el caso de Pachita. Y también lo hizo muy famoso Jacobo Gilbert, Greensberg, sí, Ginsberg. Jacobo Sí, Greensberg, sí, sí, también, que era un profesor de la Universidad de México, que era un neurofisiólogo. que desapareció y también estuvo con Pachita, o sea, bueno, Sí, que tenía, desapareció cuando iba a hacer el primer experimento de telepatía en el mundo. sí, sí. Bueno, Hemos hablado aquí de él con José Colastra, que le conoció. Sí, es bastante increíble ese caso, porque además es eso, lo que estaba experimentando es algo que, bueno, desde el punto de vista de la ciencia tradicional, pues no tradicional, moderna, digamos, no tradicional, la ciencia moderna no se podría explicar. Y sin embargo, claro, se repite y es comprobable, con lo cual es ciencia. claro, es el punto, que ahí es cuando ya la ciencia cae en casi un dogma, Sí, que, hay que creérselo y ya está, te lo crees y ya está. Te digo que no es ciencia y ya está. Te ridiculizo para que te veas cómo te ridiculizo ante ti mismo y ante los demás y ya no lo vuelves a decir, ¿no? Digo que crees claro, en supercherías y ya está. Y lo único es que claro, uno tiene que tener la mente clara y decir, a ver, pero esto lo he comprobado, lo he repetido, tal, ya está, ¿no? No es lo que, pero bueno. Nada, sigue. Entonces tenemos dos puntos, ¿no? El primero es que formamos parte de un todo. El segundo es que la materia no es lo que pensamos, ¿no? El espacio no es lo que pensamos, ni el tiempo. Y que hay ahí una está realidad más, que hay una una realidad más realidad más profunda. allá de la Sí, sí. materia. Y que pareciera ser de que fue como lo decía Planck, ¿no? Que Max Planck, Ajá. que tuviera una mente inteligente detrás, una conciencia detrás. Y de Ujú. ahí surge, claro, cómo esos patrones geométricos, matemáticos que se repiten, ¿a quién se le ocurrió? ¿No? Que se dan en la naturaleza, que se dan en el mundo físico, pero que se manifiestan de esa manera en el mundo físico, pero vienen de una realidad más profunda, ¿sí? Claro. Entonces ahí están esos dos. Y el tercero es el de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y Ujú. no es que seamos seres humanos que podemos tener experiencias de naturaleza espiritual, sino que es al revés. Somos Ajá. seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y cómo la ciencia puede llegar a una idea convergente a esto que es propio de todas las culturas antiguas, ¿sí? Pues comprobando en estos momentos, de hecho, en las últimas 5 décadas, estudiando, por ejemplo, el fenómeno de o el concepto de la reencarnación, ¿sí? Y para eso existe una persona que es como el que más investigó. Mm. Sí, ahí lo comento, ¿no? Esto está explicado aquí bastante bien en el libro, digo por si alguien. Es el libro El siglo de la reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad. Cuenta, perdona la interrupción. No, no, está bien. Gracias. Al contrario, gracias por la interrupción. Sí, mira, Ian Stevenson, que porque ya falleció, un médico psiquiatra que creó una división que se llamaba de estudios de la percepción en la Universidad de Virginia. Él en 1960 publicó uno de los primeros artículos científicos. ¿A qué me refiero con un artículo científico? A un artículo que es publicado en una revista que es revisada por pares, se dice, que es revisada por otros expertos Vale, en el área, y que en el fondo acreditan de que lo que está diciendo se puede replicar, se puede comprobar, ¿sí? Que es vale, como parte del proceso de la publicación del artículo científico, ¿sí? vale. ¿Qué es lo que diferencia un artículo de prensa con un artículo científico? Que el artículo científico, y es en la forma que se construye la ciencia, es que un artículo científico tiene que ser revisado por al menos 2 pares, por al menos 2 expertos o personas que trabajan en el tema que digan, ok, esto es correcto, esto es replicable, esto
o no tiene sentido. También ocurre mucho que llegan artículos y lo rechazan por estos dogmas y creencias, ¿no? Pero bueno, Sí, esta persona en esa época fue el primero o uno de los primeros que publicó un artículo revisado por pares, haciendo una revisión de lo que había documentado respecto a la reencarnación. Y luego, durante 40 años, él aplicó un protocolo para verificar recuerdos de vidas pasadas, particularmente de niños entre 2 y 4 años o por ahí, ¿sí? ujú, Entonces, con un protocolo establecido que cualquiera lo puede seguir, cuando ocurre, como psiquiatra, llegó a su consulta niños, sí, o en realidad no niños, padres, madres, sí, diciendo que este niño dice que no soy su madre, que este niño dice que sí, y cosas por el estilo, que de pronto uno se podría hablar en otro idioma sin haber estado, bueno, mm, bueno, y lo comenzó a indagar y, en resumen, la reencarnación lleva 5 décadas investigándose a nivel científico y ujú, tiene ya bastante como evidencia en la que se podría deducir de que efectivamente hay una parte, llamémosle alma, conciencia, que reencarna. Entonces, si eso es así, lo que decían desde hace 5.000 años culturas de todo y que siguen sosteniendo culturas antiguas de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, tendría un soporte documentado ujú. con los parámetros de la ciencia actual, ¿sí? Que es comprobable, que es verificable. Luego existen otros medios, no otros métodos, la hipnosis regresiva, o también hay un otro psiquiatra científico, Golf, es el apellido, Stefan Golf, que trabajaba con microdosis de LSD, con las cuales también inducía estados alterados de conciencia, recuerdos de vidas pasadas, pero también desarrolló un método de respiración que se llama la respiración oleotrópica, con la Sí, cual se puede llegar también a esos estados. Entonces, si la realidad, si el mundo físico no es la realidad fundamental, no es la estructura fundamental, existe algo más fundamental. La forma o sea, claramente es inmaterial y la forma más, quizás más adecuada hoy para describirla es una conciencia, ¿sí? Que algunos le llaman que es la gran conciencia. Las culturas antiguas en América Latina, no en toda América, del norte, del centro y del sur, le ujú. llaman de dos maneras, gran espíritu y de una manera también más bonita y que parece ser la traducción más exacta para algunas, el gran misterio, ¿sí? Ah, ¿Sí? Le llaman, a eso que bien, en otras partes le llaman Dios, allá le sí, llaman gran misterio. claro. Hoy precisamente he estado hablando con unas amigas sobre la diferencia entre el alma y el espíritu, a raíz de la investigación de esto que se llama la sabiduría hiperbórea, que bueno, estoy investigando para una entrevista la semana que viene y hay una diferenciación aquí, pero no es la misma para todos, ¿no? Y aquí se meten, los conceptos cambian. ¿Cuál es para ti? ¿Hay diferencia para ti entre el alma y el espíritu, entre lo que tú has comprobado? No sé si, bueno, hablando de reencarnación, está Brian Weiss también, que sí, que era psiquiatra totalmente también en el dogma científico y que, bueno, yo hace años me leí todos sus libros del tirón, ¿no? Luego, ahora tengo ya mis reservas también con eso, porque, bueno, uno va... Y en esa época también leí el de otro médico, que no me acuerdo qué especialidad tenía, Eben Alexander se llama, que tuvo una experiencia también cercana a la muerte que le cambió la vida, ¿no? O sea, hay muchos casos de estos, como dice mi padre, que se ríe porque dice que aquí, que siempre entrevistamos a gente que se ha caído del caballo como San Pablo, ¿no? Que se cayó del caballo y tuvo una revelación. Entonces, pero es verdad, pero pasa. Entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu, si es que la hay?
Sí, de hecho, desde mi perspectiva y en cierto modo deducciones, después de hablar con mucha gente de culturas antiguas, ¿no? Con sus puntos de vista. Mira, hay una cosa que es como común, que hay un universo espiritual, por decirlo de alguna manera, que es como Ujú. esa realidad profunda, en el Sí, cual reside la conciencia o de donde proviene la conciencia y el alma o las almas, ¿sí? Eso primero. O sea que partamos diciendo de que el alma es de naturaleza espiritual, ¿sí? ajá, Inmaterial, como la conciencia, que va a ser muy difícil que puedan comprobar de que la conciencia es un epifenómeno de acciones biomateriales en el cerebro, ¿sí? ujú, Porque también hay evidencia de que aunque se apague el cerebro y los ciclos vitales, la conciencia sigue. Bueno, sí, sí, entonces, sí. eh, eso, el alma es de naturaleza espiritual. Mi interpretación es de que es similar a la que hay en los pueblos originarios de toda América, de que hay como un gran espíritu, ¿sí? O Sí, un gran espíritu o una conciencia universal. Y el alma viene a ser como una individualización aparente de esa conciencia universal, ¿sí? No encuentro otras palabras para describirlo. Lo comento también en el libro, ¿no? Que veamos esta figura. La conciencia universal es eso, ese gran espíritu, ¿sí? Que sí. adquiere. Solo un momentito, Juan Carlos, que te interrumpa, pero estamos ahora mismo en YouTube empezando, entonces como esto no tiene, de repente esto ha salido en YouTube en los 3 canales, entonces tengo que avisar porque, bueno, ha habido un problema con YouTube, no ha permitido, bueno, son cosas de cosas que pasan, de Mercurio, vamos a echarle la culpa, que estos días podemos echarle la culpa, así que utilizamos esa baza y al eclipse también, ojo. Entonces, ahora estamos también en YouTube, sí, en los 3 canales. No sé qué hacer, creo que lo voy a dejar emitiendo y luego lo quitaré y lo subiré entero, ¿no? Porque, a ver, por lo menos porque es una chapuza esto. Esto es un caos absoluto, luego lo borro de YouTube, pero ahora mismo lo voy a dejar para no molestar más a los que estaban, bueno, que sea, estoy hablando con Juan Carlos Osorio, que ha escrito este libro, que es El siglo de la reconciliación entre ciencia y espiritualidad. Llevamos un rato hablando, luego si eso lo podéis ver, lo subiré y lo hemos estado emitiendo en Twitch. Así que nada, perdona Juan Carlos, seguimos, ¿vale? No, todo bien, al contrario. Son las cosas No del había pasado directo, así, nunca. del... Sí, esto es nuevo, pero bueno, No, todo bien. sigamos, que te he Bueno, cortado ahí de mala manera. no, tranquila. Sí, aparte me encanta esto que estás planteando porque a mí me apasionó mucho tratando de darle una estructura que, claro, siempre le queremos dar una forma y tratar de graficarlo, ¿sí? Entonces, lo que te comentaba de la ola con el mar puede ser una analogía también a esto de que el océano vendría a ser perdón, con el océano, la ola y el océano vendría a ser este gran espíritu, esta conciencia universal, y Ajá, las olas vienen a ser esa alma que en el fondo, esa parte del gran espíritu de la conciencia universal que adquiere una individualización aparente para meterse en esta realidad secundaria que es la de la materia, la del mundo físico, ¿sí? ujú, Entonces, eso desde mi perspectiva y entendimiento es lo que nos permite esta ilusión de separación o esta como cuando se tienen recuerdos de vidas pasadas, que prioricemos recordar lo que no ha ocurrido porque está en esta información que es más directa a esta individualización aparente que adquiere esta gran conciencia, ¿no? ajá, ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque efectivamente cuando se tiene una experiencia mística, una de las cosas que se revela es de que está todo conectado y se es esa conciencia.
se es ese gran espíritu. O sea, somos el gran espíritu, somos la conciencia universal, solamente que adquirimos una sensación de individualización momentánea, ¿sí? Para experimentar este mundo físico que está en una realidad secundaria, pero que luego, por eso las culturas le llaman volver al hogar, cuando se hace un viaje hacia el interior, donde se puede lograr llegar a ese estado de comprensión con el todo, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, la ciencia del todo, que es lo que nos... Y tú, hablando de esto, ¿no? Del todo y de la ciencia del todo, tú también comentas que poco a poco todo esto sí que se está uniendo y que ahora es el momento, ¿no? Es como el momento de fundir toda esta sabiduría, de aunarlo y de desfragmentarlo. ¿Por qué crees que esto se está uniendo ya por fin y que vamos como a descubrir esa fórmula unificando las dos partes? ¿Qué señales has visto tú que cuentas en Mira, el... Pero bueno, es que hay muchas. Y las principales son lo que uno se da cuenta, ¿no? Lo absurdo que son muchas de las cosas del mundo actual y que lamentablemente se viven como crisis, ¿no? Y de muchos cuentos que nos damos cuenta que son, en el mejor de los casos, medias verdades, ¿no? sí. Eh, Cuando nos comenzamos a cuestionar lo que nos inculcaron sin ninguna mala intención cuando niños, nos comenzamos a dar cuenta de que esto va de otra cosa. Eh, una es que el mismo mundo, el caos del mundo, Ujú. está invitándonos, porque ahí está la clave. La reconciliación es primero con nuestra naturaleza espiritual, desde la cual nos reconciliamos con nosotros mismos, con los demás, entre medio con la ciencia, y la ciencia se puede transformar en una fuente profunda de espiritualidad también, pero es algo individual, no es algo que va a venir desde un colectivo organizado ni desde la esfera políticas o socioeconómicas o de quienes están detrás de eso, no, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, mientras más nos tratan de controlar, dividir y confundir desde otras esferas, más nos están empujando e invitando, así, esto viéndolo así dentro del planeta, más nos están invitando e empujando a que nos cuestionemos la realidad que nos están vendiendo, ¿sí? Eso es una señal potente. Eh, pero luego también está pasando algo que también lo describieron en distintas partes de las culturas antiguas, de que hay ciclos mayores que los ciclos Ujú. locales astronómicos, que están convergiendo, ¿no? Que están también de alguna manera haciendo de que se comiencen a experimentar otros estados Ajá. por flujos de energía que vienen desde fuera del sistema solar, ¿sí? Pero bueno, eso también es un factor, pero para mí el factor más importante es de que hay muchas cosas que no tienen sentido si uno le pone un poco de sensatez, ¿sí? Cuando indaga. Y lo otro, que es clave, es que tenemos, por un lado, la sabiduría, la información de la sabiduría perenne, y Ujú. por otro lado, la información de la ciencia moderna, aunque no la muestran en los medios tradicionales y convencionales, pero está ahí, ¿sí? Está ahí, con la que uno puede contrastar, incluso seguir prácticas y experimentar por uno mismo todos estos aspectos claves que se sabían hace miles de años. ¿Sí? Claro. Algo que... Sí, dime. ¿Qué respuestas has encontrado en la ciencia? Porque te he preguntado por el otro lado
pero estamos aunando, no denostando la ciencia, ¿no? ¿Qué has encontrado allí? Pues ¿Qué nos... mira, sí, mira, en principio, claro, lo que encontré fueron solo respuestas a la realidad física, ¿no? Sí. Eh, que al final no cuadraban con mis experiencias, con las experiencias que tuve en algún momento. Eh, pero luego Ujú. indagué más y lo que encontré fue esos tres aspectos que te describí que son convergentes Ajá. con la sabiduría perenne. Ah, qué ¿Sí? bueno. Como te decía, el de que todos somos, esa idea fundamental de que todos somos uno y de que el universo es un flujo de interacción de energía constante en el que todos estamos conectados, es una idea que está clara en la física moderna. O sea, no hay duda de que sí, de que el universo opera así a nivel profundo, no a nivel eh, así tangible, macroscópico, lo vamos a decir, ¿sí? Pero Sí. en un nivel profundo, opera así, opera como si estuviera todo interconectado, ¿sí? Luego, también en la ciencia se ha descubierto de que hay una realidad más profunda, de que la estructura espacio-temporal no es el fundamento de la materia, o sea, del mundo, y la materia no es desde donde emerge todo, ¿sí? Eso también, Sí, también está demostrado. sí, la ciencia no le cabe duda a eso. Ujú. Y hace 100 años Planck ya lo decía. Bueno, en el 34 se atrevió, en 1934 se atrevió a expresarlo en conferencias de manera más abierta. Pero bueno, hoy en día ya ahí ocurre algo curioso que no sé si lo comento ahora o después. Eh, Cuando quieras. Mira, bueno, para terminar, bueno, ahí van Sí. dos y la tercera es que, como te decía, esto de esta sabiduría perenne de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, Sí. eh, la ciencia también lo está validando desde hace 5 décadas con el hecho de documentar y tener evidencia sólida respecto a la reencarnación. O Claro. sea, si la reencarnación es un hecho comprobable científicamente, o sea, ¿qué Ujú. es lo que encarna? Claro. Y Ahí está. bueno, y, ¿Y qué y vas a decir? Que me he quedado intrigada. Eso de lo digo ahora, luego. ¿Qué? ya, era respecto a esto de que hay una, que tiene, que junta las dos primeras ideas fundamentales, lo de la interconexión Sí. con el todo y la realidad profunda. Ujú. David Bohm, que es un físico que, es interesante porque, mira, por un lado, Einstein fue compañero, tenía un despacho cerca de Einstein en Princeton, en el Sí. principio. Es más joven que Einstein, fue más Sí. joven que Einstein. Einstein lo bautizó como su hijo espiritual en sus cosas. El Dalai Lama lo bautizó como su gurú científico. Ujú. Y David Bohm fue amigo de Krishnamurti durante 15 años. ¿Sí? David Bohm en su momento fue ignorado. Todos, hubo una reunión de todos los físicos del momento, como por el año, entre el año 50 y 60, donde se juntaron a debatir un artículo científico que él había enviado para que sea publicado, donde planteaba estas cosas, ¿no? De el potencial infinito del mundo que está detrás de la materia y, ¿sí? Y todos estos temas que entrelazan esas dos ideas fundamentales. Sí. Y como no había un error matemático en el artículo, que de hecho está disponible, uno lo puede buscar, el artículo se llama, la traducción es las variables escondidas, ¿sí? Ajá. The hidden variables, ¿sí? Vale. Y eh, ahí planteaba todos estos temas y eso lo había enviado en el año 52, 1952 o por ahí. Y lo que ocurrió fue que se reunieron todos estos físicos para revisarlo
porque lo que planteaba implicaba de que tenían que mandar al carajo sus proyectos de investigación del momento porque había que ver el mundo desde otra perspectiva, ¿sí? La realidad desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué decidieron? Ignorarlo. Claro, era demasiado molesto, ¿no? Sí. Pasó 30 años guardado en el despacho de un físico, Oppenheimer, ¿sí? Que fue Oppenheimer el que estuvo a cargo del proyecto Manhattan, de la bomba atómica y todo. Fue su director de tesis doctoral de Bohm. En ese momento, Bohm era de los mejores estudiantes que tenía. De hecho, él fue muy conocido en esa época porque publicó un artículo que usaba unas ideas del comunismo para explicar la física del plasma. Respecto a la libertad de un individuo en un colectivo y cosas por el estilo, aplicó esas ideas a la física y desarrolló la matemática de la física de plasma, de los metales. Bueno, paréntesis. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ese artículo quedó guardado como por 30 años hasta que otro estudiante de física lo descubrió y hoy en día está como desarrollado, se está pudiendo graficar lo que había logrado en ese momento. Cuando lo descubrieron solo había gráficos 2D, hoy se puede hacer en 3 dimensiones, todo lo que estaba detrás de ese artículo y se está estudiando nuevamente. Entonces, claro, a pesar de que ya se sabía hace 100 años que existía esto, se mantuvo un poco la cosmovisión de, ok, no, la realidad física tiene que predominar, pero por otro lado es paradójico porque por otro lado se ha desarrollado mucho los principios cuánticos, pero para la tecnología, para, para los avances de los cuales disfrutamos hoy. Están muchos de ellos basados en los principios cuánticos, pero sin embargo sus implicaciones fundamentales que pueden ayudar incluso a empoderar al ser humano no están traspasadas a los libros de texto ni de las universidades, mucho menos de los colegios, ¿sí? Ya. El tema con lo de la física cuántica es que tampoco se sabe, ¿no? Se está utilizando de una manera como un poco así a bulto, ¿no? Diría yo. Como que todo el mundo habla de física cuántica, dice todo es cuántico, y yo no sé si todo el mundo que habla de ello tiene mucha idea. Me da la sensación de que lo decimos así un poco por decir. ¿Hasta qué punto es un descubrimiento, es un avance que se está aplicando? No sé, dímelo tú, porque ahora me has sorprendido, porque yo estoy como un poco descreída con todo esto de la física cuántica, porque cualquiera te habla de que esto es cuántico, es que esto también es cuántico, y dices, bueno, vale. Sí, mira, qué bueno que lo planteas porque es algo importante. Es cierto que se ha sobreutilizado los Sí. principios cuánticos, ¿sí? De hecho, hay algo curioso e interesante. La mayoría de los de los físicos que le dieron la forma a la mecánica cuántica eran muy místicos, eran espirituales, que Ah, tenían sus ideas metafísicas. Hay un libro que escribió Ken Gilbert que hizo una recopilación, se llama Cuestiones Cuánticas, que hizo una recopilación de los escritos místicos de esos físicos que le dieron forma a la física cuántica. qué Y bien. ahí se deja claro de que, aunque que estos físicos decían en esa época de Ujú. que sus descubrimientos no eran ni una prueba ni un rechazo del misticismo, del mundo místico espiritual. Pero Ujú. sin embargo, algunos de ellos se basaban en ideas de Oriente, en los Vedas, ¿sí? Así como Bohm trajo ideas del comunismo a la física de los metales, estos físicos trajeron ideas de Oriente a, su, a sus estudios de la física subatómica y por eso es que llegaron a conclusiones que en el fondo no es que comprueben lo que decían las culturas antiguas, sino que convergen, tienen la misma, o sea, son conclusiones iguales, pero por caminos diferentes. Sí, Llegas a esas conclusiones con un viaje hacia el interior,
físico, en particular el cuántico, llega a conclusiones similares, pero con un viaje observando el exterior, ¿sí? Lo que no Ajá. implica de que todo tiene que ser cuántico o que la cuántica puede explicar esto, esto, otro, ¿sí? Eso hay que tomarlo con cuidado, porque todavía no se ha podido validar muchas cosas que dicen o que se le atribuyen a la cuántica, ¿sí? Claro. Mira, me gustaría también al hilo de una pregunta que hay aquí en el chat, ¿no? Que es muy básica, pero gracias por hacerla, Claudia, porque ¿qué es la física? Porque no está claro, ¿no? ¿Qué es la física cuántica? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos principios? Ya, mira, los principios son otra cosa, pero la definición de la física cuántica se puede decir así muy resumidamente que es el estudio del mundo subatómico, de lo que ocurre a escala muy microscópica, ¿sí? Ujú. Sí, por debajo del átomo, digamos. Sí, sí. Sí. Es estudiar lo que ocurre ahí. Y ahí solo hay probabilidades, no hay certeza de nada. eh, Bueno, pero y lo que se conoce es lo del quantum, el experimento de tal, del observador. Me gustaría que tú, que estás más autorizado a contar esto, ya que ha habido una pregunta, que nos cuentes formalmente los principios o la básica en lo que se basa, ¿no? Vale, investigamos por debajo del átomo y ya está, pero ¿qué? ¿A qué claro, conclusiones? ¿Cuáles son esos principios, no? claro, a las conclusiones que se ha llegado es de que lo que ocurre a nivel subatómico es que las partículas subatómicas y todo lo que hay detrás se comporta como si estuviera todo interconectado, ¿sí? Y por Vale. eso es que ocurren esos fenómenos que la mecánica newtoniana Sí. no puede, no puede explicar. O sea, de hecho, la física cuántica no funciona a la escala que funciona la física newtoniana. Funciona en otro ámbito, ¿sí? Ujú. Sí. La primera conclusión es esa, de que la segunda es que, claro, para que eso ocurra, tiene que haber una realidad que es más fundamental que la del mundo físico, Ujú. porque esos fenómenos están, no hay duda, ¿sí? Eh, Hay entrelazamiento incluso de más partículas que se pueden comunicar instantáneamente a una velocidad mayor que la de la luz, que eso se supone que en términos materiales no se puede. Luego que hay un principio que se llama de superposición, y es el que se ha de alguna manera como sobreutilizado o utilizado un poco, que en el fondo, que antes de que ocurra el fenómeno existen todas las posibilidades y luego Ajá. cuando hay un observador Eso se es. materializa en un punto, ¿sí? Ujú. Entonces ahí es donde entra algo interesante, que es que la conciencia eh, fluye en el mundo físico, ¿sí? Ujú. Pero Sí. claro, eso todavía hay que estudiarlo mejor como para llegar a decir con certeza algunas cosas, aunque hay fenómenos que lo podrían explicar, pero claro, eso es lo que ocurre a escala microscópica. Luego está el principio holográfico, Ujú. que comentaba, que lo planteó de hecho David Bohm, Sí. que es de que la información del todo está en cada parte que forma el todo, Lo que ¿sí? hablamos antes. Ujú. Ujú. Sí, eso también es otro principio. Luego, claro, decir, atribuir a la física cuántica otros fenómenos es un poco, yo sería más cauteloso, ¿sí? Eh, que hay que investigar a lo mejor. Puede ser de que con el tiempo se puedan, por ejemplo, aplicar esos principios que se han descubierto a escala subatómica, se puedan aplicar a escalas mayores o puedan, por ejemplo, explicar la, la sanación remota a distancia que se practica antiguamente, la telepatía, ¿sí? Ujú.
que tiene una similitud al entrelazamiento cuántico. Eso yo sería más cauteloso en estos momentos, pero eso no quita a que en algún momento pueda ocurrir, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una línea de investigación que se llama la biología cuántica, donde sí han descubierto que principios que ocurren en el mundo subatómico se han manifestado a una escala como de biología más amplia, ¿sí? O sea, o a una escala mayor. Por ejemplo, la fotosíntesis tiene una parte de su proceso, que es a una escala de una planta y de microorganismos, que tiene unos procesos en que actúan similar a unos principios cuánticos. Luego, a una escala mayor, pájaros que viajan en conjunto, Sí. tienen comportamiento que se mueven al unísono, que parecieras mira, yo no he revisado esos artículos, pero vi en un documental un biólogo, un físico cuántico que se dedica a la biología cuántica, que describía que esos pájaros se comportaban como si estuvieran usando el principio de entrelazamiento, ¿sí? Que se comunican instantáneamente y por eso se mueven al unísono y, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, la mente colmena, ¿no? Las propias hormigas, abejas, todo esto, ¿no? Los pájaros. Sí, lo que pasa que, como bien dices, se ha abusado tanto del término cuántico que al final parece que es mentira incluso lo que es verdad, ¿no? Como que es lo que pasa a veces, para desacreditar algo se meten una serie de charlatanes por el medio, los meten, se empieza a denostar eso y al final como que pierde toda la credibilidad y es una pena, porque si la investigación va por ahí, claro, y es que es lo que creo que está pasando, no sé si tú lo has observado. ¿Por dónde crees que se puede avanzar ahora en esto que tú propones en el libro, ¿no? De aunar todo el conocimiento? ¿Por qué lado, por dónde se puede tirar? Mira, lo grafico de aquí para adentro. No hay otra. Es así Muy como, buena respuesta. sí, la mejor manera de poder sopesar es con el viaje hacia el interior, ¿no? Así como, atención a todos, una azafata diciendo, ok, ante cualquier cosa, ir al interior porque ahí es donde van a estar más seguros. Sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, claro, lamentablemente, y no solamente en muchos ámbitos ocurre, también he escuchado hablar, por ejemplo, cuando uno escucha a Emilio Carrillo, él comenta de el supermercado espiritual Sí, y... por cierto, que te ha hecho el prólogo, te ha hecho el prólogo Emilio Carrillo de este libro. Sí, sí. Ajá. Sí, y bueno, recuerdo una conversación con un vidente, una persona impresionante que tú jamás te imaginas las capacidades que tiene porque lo ves y pasa desapercibido, pero si lo mira a los ojos tiene un brillo que no tiene nadie. Bueno, él decía que la forma de poder eh, como, como darse cuenta para evitar seguir, por ejemplo, a personas o a gurús o a líderes de opinión que en el fondo pueden estar en ese juego de aprovecharse más que contribuir, es analizando cuidadosamente el mensaje que transmiten. Y la clave es si es que su mensaje tiene matices divisores, si tiene matices de juicio, si tiene matices de separación, de polarización, hay que tener cuidado, porque una persona que está hablando desde la sabiduría interior va a tender a unificar, ¿sí? Eso por una parte. Por otra, eh, las prácticas espirituales están ahí para todos.
¿no? Depende de cada uno que las practique. ¿Por qué? Porque las prácticas espirituales lo que tienen en común, sea la que sea, tienen en común es que permiten esa interconexión con nuestro interior que nos va a poder ayudar a discernir, literalmente escuchar esa voz interior que nos va a permitir discernir qué mensaje está ocurriendo afuera que tiene sentido o no, ¿sí? Y claro, eso así como a nivel personal. Luego, lo que está ocurriendo ahora es que mucha gente que tiene o que tenía una forma de ver el mundo materialista, sea científico o no, se dedique a la ciencia o no, las personas con una cosmovisión materialista cada vez más se están abriendo a la posibilidad de que existe una realidad más profunda que el mundo físico. Y eso está en aceleración. ¿Por qué? Por las razones que conversamos delante, de que son desde ciclos macros hasta procesos puntuales que lo que ocurre, lo que está ocurriendo es tan absurdo en el mundo que no queda otra que cuestionarse. Y hoy tenemos la información ahí para cotejar, ¿sí? Y lo que a mí, por lo menos, me hace sentido es justamente lo que se decía hace miles de años y que era común, que hoy en día se está llegando a las mismas conclusiones. Y eso no creo que sea una casualidad, ¿sí? Y Claro. cada vez más gente, repito, se dedique a la ciencia o no, se está dando cuenta de eso, ¿no? Y aquí, ¿por qué es importante que la ciencia esté metida entre medio? Porque lamentablemente estamos en una etapa de la civilización que estamos muy racionales y, y la ciencia, como cualquier actividad humana, se puede usar para o dar beneficio como para hacer daño, ¿sí? Como cualquier invento humano se puede usar para dañar como para beneficiar. Y durante mucho tiempo la ciencia se ha estado utilizando con otros fines, como mayoritariamente, ¿no? Con otros fines. Entonces, corresponde de que la ciencia devuelva, se ocupe de devolver, o sea, de un poco como equilibrar eh, todo el daño que se ha hecho dominado por otros intereses, ¿sí? Y que armonice, ¿no? Claro. Justamente validando sabiduría ancestral, Sí, sabiduría se trata milenaria. de reunir de nuevo, ¿no? Lo que ha sido separado y reunirnos nosotros mismos también en todas nuestras partes, ¿no? Para poder entender, no rechazar la parte racional ni rechazar la otra parte espiritual, ¿no? Unir todo, no pensar que una es mala, que otra es que es en el maniqueísmo que caemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Como, uy, esto no, porque esto no está comprobado. Bueno, hay cosas, a veces también la intuición hay que validarla, ¿no? De la misma forma que lo racional. Y eso también tenemos, como ahora mismo la ciencia es como la nueva religión, pues hemos acabado en eso, ¿no? Entonces, bueno, podemos dar marcha atrás y pensar y también admitir que a veces podemos no pensar y que eso también tiene validez, ¿no? Esa sería la unificación. No sé cuál es el método para unir todo. Quizás sea no hacer nada y se une solo porque está en nuestra naturaleza, ¿no? Es posible que Claro, sea así. En claro, nuestra naturaleza está dormido, no hay que hacer nada. es que, es Relajarse, que, es relájate. que, claro, es que muchas veces las soluciones son más simples de lo que imaginamos. Casi siempre. Sí, sí, sí. Es que no Sí. hagas nada. Ya verás cómo te viene, ¿no? Que es Eh, sí, bueno, desde mi experiencia es al menos el trabajo interior, ¿no? El tratar de darle más atención al centro cardíaco que al, que al foco cerebral. Eh, la mente, el ego puede comenzar a estar al servicio de, por decirlo de alguna manera, del corazón, ¿no?
Y Claro. de hecho, hasta eso se está investigando. Hay un instituto en Estados Unidos, el Heart Math Institute, el Sí, Instituto de la Matemática del Corazón, donde sí, sí. ellos han explorado lo que ocurre si es que uno centra el foco en el centro cardíaco, que existe una conexión y de hecho se puede crear un flujo de actividad neuronal o del sistema nervioso desde el centro cardíaco al cerebro, que puede ser mayor que el del cerebro a otras partes del cuerpo. ¿Sí? Sí, estaba intentando recordar una cita, pero no me acuerdo ahora de quién era, que hablaba de cómo llevar el corazón a la mente y la mente al corazón, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo decirlo, pero era calentar la mente y enfriar el corazón, ¿no? Para que se unieran, pero no recuerdo ahora. Qué rabia. La leí ayer o antes de ayer, pero estaba bien. No es una forma de equilibrar todo, porque a veces uno se pasa también por el otro lado. No, lo racional no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Claro que vale, o sea, hay que darle validez, es que somos un todo, es como usar solo una mano, ¿no? Pero ¿por qué tenemos dos? O sea, es como si usar solo un ojo. O sea, si tenemos dos es que tenemos que usar las dos. ¿Para qué nos han hecho por qué tenemos dos manos y 10 dedos? Todos para algo, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, la solución es simplemente eso. Oye, cuéntanos antes de terminar lo que estás haciendo tú ahora, a lo que te dedicas, porque es, bueno, aparte de, primero, ¿qué haces con estos temas espirituales? ¿Por dónde van tus líneas de investigación? Cuéntanos primero eso y luego nos cuentas ya lo Ok, que haces a nivel científico. vale, mira. eh, a ver, ¿por dónde empiezo? A nivel Quedé ahí espiritual, con... sí. Perdona, ¿qué era que me habías...? ¿Por dónde estás investigando fuera de tu trabajo en estos temas espirituales? ¿Por dónde, en qué estás ahora? ¿Estás Ya, en investigación tú solo o haces algo? No he hablado contigo de esto, te lo estoy preguntando así a bocajarro en la entrevista, sí, no sí, lo no, está sé. bien. Sí, sí, mira, bueno, que de hecho la primera parte de la respuesta que te voy a dar tiene que ver un poco para cerrar el tema anterior y que se conecta con esto, Ah, genial. que, que, que también es un argumento ahí en el libro, que el siglo de la reconciliación Sí, simbólico entre ciencia y espiritualidad tiene que ver con un proceso individual. Y sí. para mí, la clave y la solución está en el trabajo interior que haga cada uno, cada una, diariamente. Tenemos Ujú. nosotros la oportunidad de poder estar en comunicación o en conexión con nuestro interior, de hecho, varias veces al día. Y justamente ese es mi principal camino de exploración hoy en día. El Ujú. tratar de tener, le llamo a veces micro rituales o situaciones en el día a día que me permiten, por una parte, recordar que soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, para desde Sí. ahí vivir la vida, ¿sí? Desde ahí experimentar esta realidad material, física, secundaria, eh, y tratar de tener vivo eso con, con distintos ejercicios y técnicas muy simples, bueno, que es el camino interior, pero que es diario, una práctica diaria. Eso es lo que en principio hago a nivel individual. En un nivel relativamente colectivo, participo en un grupo con gente, principalmente son un par de mexicanos y algunas españolas y españoles que han estado en México, Sí. que organizamos ceremonias de temazcal, que no sé si has escuchado hablar de los temazcales. He oído, sí, sí. Bueno, son ceremonias milenarias, es una ceremonia milenaria que, que, que es de justamente que tiene varios propósitos, Ujú. pero es una ceremonia espiritual, ¿no? Pero se trabaja con los elementos, no se consumen sustancias, se trabaja con los elementos, con los rumbos, con el canto, se hacen cantos medicinas, con tambores ceremoniales. También tiene una parte física porque se entra a una construcción donde se meten piedras calientes y se crea como una especie de sauna, pero una sauna pachamámica, ¿no? Sí, que está en un lugar, bueno, eso, que en resumen, a nivel individual,
procuro mantener el recuerdo vivo del trabajo interno y el recuerdo vivo de que soy un ser espiritual. Colaboro con gente por aquí que organizamos ceremonias de temazcal y también individualmente sigo indagando, estudiando sobre la sabiduría perenne basada en las ciencias. Eso es como mi investigación personal, que es muy difícil lograr conseguir financiación para eso, sobre todo si vengo del área de la ingeniería. Esa ha sido mi investigación individual desde antes de convertirme en científico. Científico así como con los conceptos que se supone que es un científico, que no es porque haya estudiado algo de ciencias voy a ser científico. ¿Sí? Claro. Un científico es alguien que está publicando artículos que se los revisan otras personas y todo lo que te explicaba antes. ¿Sí? Eso es como en mi vida asociada a esta realidad de unificación. ¿Sí? Tengo mis prácticas diarias con un colectivo que practicamos ceremonias ancestrales y sigo mi indagación personal, que en algún momento espero pueda irle dedicando más tiempo y pueda formalizarla, entre comillas, científicamente. ¿Sí? Ajá. Porque Y si la alguien divulgo. quiere contactar, Juan Carlos, como que no te he preguntado tampoco, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, como ¿tienes alguna web, algo? Sí. De hecho, ¿Sí? tengo está ahí en el libro, pero ¿qué es mi nombre? Está al final, www.juancarlososorio-aravena.com. Ah, mira, sí, juancarlososorio-aravena.com. Mira, sí, ¿Sí? aquí está, voy a poner. Y bueno, eso, y que a propósito de este libro y otros que he escrito en colectivo, he Sí, comenzado poco a poco a dar charlas, voy a empezar a hacer talleres que tienen que ver con esto, con recuperar reivindicar, lo voy a decir, reivindicar la sabiduría perenne hoy en día, porque nos puede traer múltiples beneficios, no solo individual, sino que social y planetario. Porque claramente vivir la vida desde una cosmovisión más unificada tiene beneficios, ¿sí? Sobre claro. todo a nivel individual. Que Pues a mí me sirvió de esto en su época para salir de adicciones y depresiones y todo, ¿no? Que de hecho jamás me imaginé que me iba a dedicar a la ciencia. Bueno, eso de verdad, jamás ya, me imaginé. Eso como por un lado, ¿no? Y por el otro lado, por el científico, el de tu doctorado en renovables. vamos a Cuéntanos. llamarlo mi investigación formal o por la que Sí, me pagan sí, actualmente. sí, sí, a lo que te dedicas formalmente. Sí, a Sí, lo que me dedico formalmente es a la investigación científica en la transición energética sostenible, o sea, en el buscar vías de aquí al 2050 particularmente como horizonte de largo plazo para dejar de consumir combustibles fósiles y ver y transformar. Mira, la forma romántica, el que lo explicaba cuando empecé, era como quería comprender cómo podemos sincronizar nuestras máquinas y actividades a los flujos naturales, ¿sí? Y de ahí vienen las energías renovables. Pero claro, uno cuando se mete en eso se da cuenta que igual están dominados por multinacionales y todo el cuento. Entonces, el foco de mi investigación es en soluciones descentralizadas, soluciones que son a escala local, que involucran a las comunidades, a la gente, que tratan de hacer simbiosis con los cultivos, que tratan de evitar usar suelo que tiene fines alimentarios y que buscan, y también incluso tratando de buscar vías en que agricultores puedan implementarlo sin tener que alterar sus campos, sus predios, ¿no? Por sí. ejemplo, hemos publicado con gente de aquí de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Granada estudios sobre, por ejemplo, lo que se llama la energía solar fotovoltaica flotante. O sea Ah, que si hicimos un estudio imagínate, en la provincia de Jaén
hay Sí, más de 3.000 balsas de riego, de estos como piscinas artificiales sí, donde se acumula agua para regar los olivos, ¿sí? Hay wow. más de 3.000 de distintos tamaños. Y lo que hicimos fue calcular cuánta energía se podría generar si se ponen paneles solares que transforman la luz del sol en electricidad sobre las piscinas para no ocupar suelo. Y fue impresionante. Y luego también calculamos los beneficios que tiene al agua, porque la sombra evita que se evaporen miles de metros cúbicos de agua. El simple hecho de tener sombra sobre una piscina de riego, una balsa de riego, evita de que se evapore mucha agua, o sea, que se mantenga ahí, se evita usar suelo y, y puede ser también una vía adicional de ingreso, de autoabastecimiento de energía primero, y si hay un superávit de energía, puede ser también una vía de ingreso adicional para los agricultores. Claro, adicional, pero que no les haga abandonar los cultivos, que es lo que ha pasado y denuncia Miguel Rix en el documental Yerma, que por cierto ya se puede ver de forma gratuita en la web de Miguel Rix. O sea que si alguien no lo ha visto, ahora ya está libre y es una, bueno, es una maravilla y se ve perfectamente lo que está pasando, ¿no? Que convencen a alguien de dejar sus cultivos porque gana más alquilando el campo y poniendo 3 aerolitos y que dedicándose a la agricultura o a la ganadería. Lo deja y al cabo de 5 años te dicen, ya no te pagamos, lo quitamos y ya no tienes ni campo ni lo otro y te privatizan. Ahí está la gracia, ¿no? Sí, Bueno, la gracia, la poca no, gracia. eso es muy peligroso, sí. Sí, por eso, justamente por todo ese tipo de prácticas, que al final la industria también de la energía también está dominada por las multinacionales, las mismas de las farmacéuticas y de otras industrias, ¿no? Entonces, claro, si se masifican esos tipos de cosas con el mismo modelo, pues es más de lo mismo, no es una solución para nada. Entonces, por eso, en mi caso, eh, me centro en ver esas alternativas que se acoplen a lo que ya existe, ¿sí? Claro, claro. Es usarlo para nuestro bien, ¿no? No en detrimento ni a favor del globalismo, de esa, por eso lo que dices, descentralización, ¿no? Que esto Sí. sirva para lo que es y que el adelanto pues sirva para que sea beneficioso, no todo lo contrario, no que nos lleve todavía más atrás. Oye, mira, pregunta Diana, ¿dónde realizas todas estas ceremonias de Temazcal? Mira, mayoritariamente lo hacemos aquí en torno a Granada. Por Ujú. ejemplo, este sábado tenemos ceremonia temazcal. Bueno, ese es el lugar donde más lejos la hacemos, que es en Almería, en Lucainena de las Torres. Pero Ajá. las hacemos todas aquí esa es la de más lejos, Almería. Luego, en torno a Granada, en La Peza, en Dílar, en Monachil y en Orgival, que son lugares donde se le llama sembrar. Hemos sembrado temazcales porque en la práctica son varas de árbol que se entierran muy respetuosamente a la tierra para construir una infraestructura que luego Ah, se tapa, que simboliza el útero de la madre tierra, y el simbolismo que tiene la ceremonia es que volvemos al útero de la madre para recordar quiénes somos y renacer y dejar todas las pesares, las toxinas, porque claro, es como una sauna y puede llegar a temperaturas ahí, pero también se canta dentro. Bueno, eso, se trabaja con el fuego, con la tierra. Sí, ya. y Pues por me Andalucía. extendí, perdón, pero sí, Nada, no, no, bien. Sí, sí, qué bonito dicen aquí. Bueno, pues quien se quiera animar y esté por Andalucía, pues nada. sí, y Tienes que todo este me Juan escriban Carlos. y bueno, pueden también pedirme mi contacto y para que me escriban directamente así por alguno de los de Telegram o WhatsApp y les puedo enviar información si están interesados en esos ¿En temas. la web tienes los contactos? Poniendo la web. Creo que en la web solo está mi correo electrónico, pero si me ¿Quieres? escriben o si quieres, deja mi teléfono, mi número de Sí, teléfono, lo pongo. Dímelo, a ver, así no lo miro. A ver, 654 a ver. 654, ¿sí? 0087 087 320.
320. Chachán. Que si me pueden hablar por Telegram o por WhatsApp. Aquí Sí, está. o llamar. Me pueden Madre mía. comentar y después... Madre mía, decir esto en directo o llamar. Ahora Sí, bueno, que conteste otra cosa. luego puedes contestar o no. Porque suelo tener mi teléfono en silencio. Yo también lo tengo siempre en silencio. 654087320. Pues ya está. Pues estupendo. Ahí. Pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso, ¿no? A todo lo que haces y a este tema tan interesante, a ver si logramos de una vez reconstruirnos, ¿no? Que es volver a eso que somos, algo tan simple como eso. Igual hay que hacer menos y dejarse de tanto, ¿no? Sí, Quizás. es que Fíjate, lo que tú propones es volver al útero materno, nada menos, ¿no? O sea, todavía más origen que eso, no lo hay. Bueno, ya es vidas pasadas, ¿no? sí. De hecho, por ahí había una cita que es de un físico matemático de 1600 y algo, Pascal, que decía algo así como, no recuerdo en qué página estaba, que decía algo así como todos los miserias del mundo, del ser humano, se deben a que no es capaz de sentarse solo en una habitación por un Ah, rato. es verdad, es verdad. ¿Sí? Va por ahí el tema. Es Sí. muy bueno. Y yo tenía una seleccionada, mira, ahora para despedir el programa, que es de Einstein, que es, bueno, con el tema este de abrirnos, ¿no? Y unificar. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Así es. Esa es muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Que vaya muy bien, ha sido un placer hablar contigo y nada, nos vemos. Pues muchísimas gracias a ti, Lara. La verdad que también me ha sido un momento muy grato y nada, me ha encantado compartir contigo. Muchísimas Bueno, gracias, de verdad. gracias a ti. Siento todos estos inconvenientes que hemos tenido de YouTube, pero bueno, ahora se solucionarán. Quitaré el ¿Se vídeo me y había olvidado? Sí, sí. Nosotros hemos hablado como si nada, han sido pequeños inconvenientes y esto ha quedado aquí y ahora lo subiré, ahora lo quitaré, ahora me pongo a hacer aquí el trabajo sucio, que no es sucio, no, que está bien, lo dejaré todo bien puesto. Así que nada, nos vemos, gracias al chat por estas mudanzas que ha habido de un canal a otro y nada, nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.